todos, mi nombre es Diana Castro y soy actual directora del Comité Permanente Académico de CIESMED. En esta ocasión voy a explicarles el siguiente tema del módulo de Fisiología, titulado Curva de disociación de la hemoglobina. En la parte inferior de la diapositiva pueden encontrar mis datos por si lo necesitan. Comencemos. El oxígeno se transporta en glóbulos rojos principalmente, unidos a moléculas de hemoglobina. Este oxígeno también se disuelve directamente en el torrente sanguíneo. Sin embargo, esta fracción disuelta contribuye poco a la cantidad total de oxígeno que se va a transportar en el torrente. La hemoglobina transporta aproximadamente el 98% del oxígeno en la sangre, en su forma unida a proteínas, y dando un valor aproximadamente de 197 mililitros por litro. Esto tomando como datos 15 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre y que cada gramo de hemoglobina transporta como máximo 1,39 mililitros de oxígeno, que por las pequeñas cantidades de los derivados inactivos de hemoglobina se va a reducir a 1,34 mililitros de oxígeno, que es el dato que todos conocemos. Por lo que, considerando estos datos, el contenido de oxígeno arterial va a ser de aproximadamente 20 gramos por decilitro y el contenido de oxígeno venoso va a ser de 15 gramos por decilitro. Esta es la curva de disociación de la hemoglobina, en la que la horizontal representa la presión de oxígeno en la sangre en milímetros de mercurio y la vertical va a ser el porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina. Nos muestra una curva sigmoidea que describe cómo se une el oxígeno a la hemoglobina. Podemos ver que a una mayor presión de oxígeno, por ejemplo, durante la circulación pulmonar, esta curva se va a mantener más estable, y a una menor presión de oxígeno, la pendiente de esta curva va a ser más pronunciada. ¿Qué otros datos podemos observar en esta curva? Un dato importante es el P50, que es la presión de oxígeno en sangre para que la hemoglobina se encuentre saturada al 50%, que es un valor aproximadamente entre 25 y 27 milímetros de mercurio. Además, recordar que se necesita una presión arterial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio para alcanzar un nivel de saturación de oxígeno de 98% aproximadamente. Podemos ver una marcada diferencia en el trazo de la curva cuando la presión de oxígeno se encuentra por debajo de los 60 milímetros de mercurio, ya que se ve más pronunciada. En este cuadro podemos observar los distintos cambios que suceden al variar los valores de la presión de oxígeno en la sangre. Notemos nuevamente que en la parte final la pendiente vuelve a ser pequeña y no tan pronunciada, por lo que cambios grandes de la presión arterial de oxígeno no van a afectar mucho al porcentaje de saturación, como ven aquí, ya que un cambio de 100 hasta 60 solo va a variar en aproximadamente un 8% de la saturación de hemoglobina, ya que se tiene un 89%. La curva mostrada anteriormente es la que vemos de color negro. Se refieren a la sangre normal media. Sin embargo, existen diversos factores que pueden desplazar esta curva hacia la izquierda o hacia la derecha, como en este caso. Un desplazamiento hacia la derecha favorece la descarga de oxígeno, es decir, va a ser liberada una mayor cantidad de oxígeno hacia los tejidos. También se le conoce como una menor afinidad, porque la hemoglobina va a requerir de presiones de oxígeno en sangre mayores para captar la misma cantidad de oxígeno, como se observa en la figura. Los aumentos en la presión de dióxido de carbono, la disminución del pH, es decir, la acidez, el aumento de 2,3 difosfoglicerato y los aumentos de temperatura son los factores que desplazan esta curva hacia la derecha. Esto con el fin de suministrar oxígeno a los tejidos metabólicamente activos, que se encuentran metabolizando el oxígeno y la glucosa a CO2 y a ácidos orgánicos. La relación entre acidez, CO2 y afinidad por la hemoglobina se denomina efecto Bohr. Un aumento del dióxido de carbono sanguíneo va a elevar la concentración del ácido carbónico y a su vez de los iones hidrógenos. Esto va a hacer que ocurra una disminución del pH y va a inducir a la descarga de oxígeno.
En el caso del 2,3-difosfoglicerato, este es un intermediario glucolítico, producido en mayores cantidades en bajo estado de ATP y alto estado ácido. Este se va a unir directamente a la desoxihemoglobina y va a favorecer la descarga de los oxígenos restantes, mejorando su suministro. En el caso de la temperatura, a temperaturas más altas se va a favorecer la descarga de oxígeno, es decir, va a haber un desplazamiento a la derecha, ya que un aumento de esta energía térmica va a favorecer las reacciones que antes eran desfavorables. Por el contrario, la carga de oxígeno se ve favorecida con un desplazamiento hacia la izquierda con la curva de disociación de oxígeno. A esto se le conoce también como una mayor afinidad, ya que la hemoglobina requiere de presiones menores de oxígeno en sangre para captar el oxígeno, como se observa en la curva. Los factores que producen un desplazamiento a la izquierda con una disminución, como una disminución de CO2, un aumento de pH, una disminución de 2,3-difosfoglicerato, una disminución de temperatura, son los que, como ven, se van a encontrar en estrecha relación con los anteriores factores, ya que son sus inversos. Así que si entiendes el comportamiento de los factores para la desviación a la derecha, es mucho más fácil comprender por qué estos generan la desviación hacia el lado contrario. Además, la hemoglobina fetal va a producir un desplazamiento hacia la izquierda de la curva, favoreciendo la unión de oxígeno a la hemoglobina a una presión de oxígeno más baja. Esto es favorable en el útero, ya que va a permitir que el feto en crecimiento extraiga oxígeno de la circulación materna. Ya para concluir, es importante esta definición en el tema de fisiología respiratoria, el llamado efecto Haldane, que nos indica que cuando el oxígeno se une a la hemoglobina, se libera CO2 para aumentar su transporte. Algo parecido a lo que sucede en el efecto Bohr, en el que ocurre lo contrario para favorecer el transporte de oxígeno. Sin embargo, debemos saber que el efecto Haldane es más importante para facilitar el transporte de dióxido de carbono que el efecto Bohr para el oxígeno. Esto se debe a que la combinación de oxígeno y hemoglobina van a convertir a la hemoglobina en un ácido más fuerte, y eso va a hacer que desplace dióxido de carbono desde la sangre hacia los alvéolos. Y lo va a hacer de dos formas. En primer lugar, la hemoglobina, que se volvió más ácida, tendrá una menor tendencia a combinarse con el CO2 para formar carbaminohemoglobina, desplazando de la sangre una gran cantidad de dióxido de carbono que va a estar presente en forma de carbamino. Y en segundo lugar, dijimos que tenía una mayor acidez, así que esto va a generar que libere un exceso de iones hidrógeno. Estos iones hidrógeno se van a unir a iones bicarbonato formando ácido carbónico, que en un futuro se va a disociar en agua y en dióxido de carbono, y va a ser este dióxido de carbono formado el que se va a liberar desde la sangre hacia los alvéolos y finalmente hacia el aire. A la derecha podemos ver un gráfico en el que se ven dos porciones de la curva de disociación del dióxido de carbono. En esta, la presión de oxígeno en sangre va a ser de 40 milímetros de mercurio y en esta de 100 milímetros de mercurio. En este punto muestra que a un nivel de 45 milímetros de mercurio para oxígeno de sangre en los tejidos, cuando disminuye a 40 milímetros de mercurio vamos a tener una diferencia de aproximadamente 2 volúmenes por ciento. Es decir, va a pasar de 52 a 50, cosa contraria que sucede en la realidad, ya que debido a este efecto Haldane, lo que sucede es que se pasa de 45 milímetros de mercurio a 40 milímetros de mercurio, pero da un salto, como se ve en la imagen, ya que por el efecto va a hacer que más dióxido de carbono pueda ser transportado de la sangre hacia los alvéolos, como ya se explicó anteriormente, y se va a tener una diferencia de 2 volúmenes por ciento más que si no fuera usado este efecto Haldane. Esto representa, como les digo, una pérdida adicional de estos 2 volúmenes por ciento, es decir, que va a llegar hasta 48.
por lo que este efecto va a aumentar aproximadamente al doble la cantidad de dióxido de carbono que se libera desde la sangre en los pulmones y por lo tanto va a aumentar aproximadamente al doble la captación de dióxido de carbono en los tejidos. Bueno, espero que esta pequeña explicación haya sido de su agrado. Aquí se encuentran las referencias usadas para esta presentación. Muchas gracias.